Buenas tardes, hoy día ya en Chile. Estamos hoy día en una gran conferencia, una gran conversación. Hoy día tenemos un tema muy importante para el mundo deportivo, que es la relación de los entrenadores y los deportistas con sus padres. De todas maneras, creemos que la relación con los padres es fundamental en la ecuación del éxito deportivo y, por lo tanto, llevarla bien, la verdad que es fundamental para poder trabajar en conjunto y para poder desarrollar un proyecto deportivo de alto nivel. Hoy día nos acompaña a Galatea Cristaldi. Ella es una gran psicóloga, tiene harta experiencia en temas deportivos, vive en México, ha vivido en varios lugares, tuve el placer de conocerla y trabajar en algunas cosas con ella en México. Ella es argentina, es máster en Psicología del Deporte de la UNED de Madrid. Tiene certificación de terapia racional, emotiva y conductual del Instituto Albert Ellis de Nueva York. Tiene bastante experiencia con trabajos de equipos de Copa Davis. Fue coordinadora de psicología de la Federación Mexicana de Tenis. Es psicóloga de alto rendimiento de varios deportes, tenis principalmente, pádel, natación, gimnasia, maratonista, patinaje artístico. Así que tenemos una gran psicóloga hoy día, es una gran persona, la verdad que le encanta compartir su experiencia, así que esperemos que vaya a ser una muy buena conversación. Hoy día es una conversación orientada a los entrenadores. Futuramente tendremos una conversación orientada a los padres para hacer el match completo de este gran tema. Porque de todas maneras creemos que uno de los temas importantes a desarrollar, y hoy día cada vez es más importante por la interacción y en lo que se está convirtiendo el deporte. Galatea, te saludo oficialmente, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Somos la Universidad Católica de Chile, un club de los más grandes del país. Tenemos 13 deportes, 13 disciplinas deportivas, además del fútbol profesional. Hoy día está gran parte del staff técnico del club aquí escuchándote. Además, algunos invitados también salimos directamente por Facebook Live. Es nuestra primera experiencia en Facebook Live, así que la verdad que estamos muy contentos y así que aprovecho de saludarte y preguntarte cómo estás. Gracias, Emilio. Bueno, bien, muy bien. Aquí en México, en cuarentena, trabajando full con todas las cosas online. Y bueno, si bien esto nos ha dejado muchas cosas negativas, algunas de las cosas positivas que se rescatan son cosas como esta, ¿no? Que en otro momento por ahí no estábamos, no las teníamos incorporadas, y bueno, ahora es la forma en la que tenemos que hacer. Te agradezco mil, gracias a todos sobre todo a vos, bueno, por la invitación, y a todos por estar acá compartiendo este tiempo. Espero poder aportarles en el tema que me pidió Emilio que trabajáramos hoy, que era el tema de la relación con los padres del entrenador. Y te lo digo porque hubo algunos que se incorporaron después. La presentación que yo de hoy, que traté de hacerla como muy práctica, con puntos para tener en cuenta y trabajar, que a cada uno le van a servir de una manera distinta, se pueden adaptar. Aquí no hay una receta ni una fórmula, porque estamos trabajando con gente. Entonces lo que es importante es saber a quién tenemos enfrente y cómo llevar mejor esa relación. Pero les puedo pasar después la presentación si les interesa, como para tener los puntos que vayamos viendo. Tengo una relación muy particular con Chile, no por ser argentina, sino porque mi marido es chileno, mis hijos mitad y mitad, así que nada, es un placer estar con ustedes. Ahora entiendo tu cara de alegría y esa parte, Galatea. Así que me parece perfecto que tu esposo sea chileno, y esto, bueno, nos da más sentido porque conoce un poco más la idiosincrasia de la familia chilena. Sí, tengo, o sea, toda la familia de él está en Chile ahora, así que
Sí, tenemos mucho contacto. Igual mi carácter es mío, no es de él. Está bien, Galatea. Bueno, Me parece eh, perfecto que nos compartas la presentación y ujú. bueno, adelante, te escuchamos, todo, Sí, todo para ti. para compartir pantalla me tienen que autorizar para abrir. Marcelo, ¿es posible eso o ya está autorizado? No, porque me dice que el anfitrión tiene Ya que está ok. habilitar. Ujú. Anfitrión, ya está ok. Ahora sí, Galatea, ya puedes compartir. A ver, perfecto. Ahí me dicen entonces, si la ven, la voy a emplear. Sí, yo la veo y creo que todo el mundo la está viendo. Ok, perfecto. Bueno. Ok, bueno, vamos a empezar primeramente, a ver, ahí está. Esta charla va a estar enfocada específicamente a la relación con los padres, no con los atletas, ¿ok? Que ya eso sería otro tema. Lo que es importante, antes que nada desde el rol del entrenador, es qué objetivos tengo como entrenador. Hay que tenerlo claro eso, respecto, no importa si se habla de un deporte individual, con un solo atleta o en equipo, pero cuáles son mis objetivos como entrenador, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr en lo que estoy haciendo? Si quiero eh, tener un objetivo muy concreto, es importante tener claro esto, porque esto va a hacer que la forma de trabajo cambie. Y a esto me refiero, por ejemplo, a cuando se trabajan a niveles deportivos diferentes de competición, donde uno puede trabajar más con el área de desarrollo o con el área de alto rendimiento, los objetivos cambian. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, no solo respecto al atleta, sino qué quiere uno como entrenador, porque a veces los entrenadores me dicen, yo quiero sacar un jugador, yo quiero que este equipo se una o tenga un mejor rendimiento más allá del resultado. Yo aquí busco resultados, entonces eso es importante tenerlo claro desde un inicio. Voy a empezar con algo muy básico, que es la parte de estilos del entrenador. Esto es importante que por ahí cada uno lo vea o se refleje en esto y pueda identificarse, porque de acuerdo al estilo del entrenador, va a ser la forma en la que se van a relacionar ya sea con los deportistas como con todo el entorno del deportista, los padres, su equipo técnico, etc. Entonces, hay tres estilos básicos de entrenador, que es el autoritario. No hay uno mejor que el otro, ¿ok? Son diferentes, es como es, digamos. Pero hay un estilo autoritario en el que el entrenador toma las decisiones solos, no consulta, dice lo que se hace, lo que no se hace, lo que quiere, lo que no quiere, y punto. Después hay un estilo más democrático en el que pone a votación, ¿no? Donde se discuten temas con el equipo, con los atletas o con los padres, donde consulta más y al final toma él sus decisiones. O sea, sí hace como una apertura ya sea a metas, a objetivos, a técnicas dentro del entrenamiento, a estilos de entrenamiento, qué competencias vamos a hacer y cuáles no. Es más democrático, pero al final la decisión la toma el entrenador. Y el último es el que deja hacer, no toma decisiones. Que hagan, que decidan, no se toman muchas decisiones como rol de entrenador, sino que, bueno, decidan ustedes, deja que los demás deciden. Lo ideal como entrenador es tener estas tres características de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación y de acuerdo al deportista. Hay veces en las que lo ideal es que sea autoritario, donde tenga que tomar la decisión, le guste o no le guste a los demás, porque las tiene que tomar finalmente. Hay, digamos, momentos en los que sí se puede consultar, que esto es el tema de ser democrático. Entonces lo ideal es que en realidad adoptemos cada uno de estos tres estilos de acuerdo a la situación y que sepamos utilizar cada una de acuerdo a qué hacer.
Cuando un entrenador es autoritario, por ejemplo, y toma todas las decisiones, a qué torneos voy, lo que hace, lo que no hace, si cambio algo técnico dentro del entrenamiento o no, lo que hace es quitarle la responsabilidad al atleta, porque el atleta se va a escudar todo el tiempo en que, es que mi entrenador me dijo tal, mi entrenador me dijo esto, mi entrenador no dijo esto. Entonces, lo que hacemos es quitarle esa responsabilidad que tienen que tener en su entrenamiento, más, no importa el deporte que sea. Entonces, lo ideal es aquí tomar las tres de acuerdo al momento. Después, en las partes de preguntas, si alguno tiene una pregunta específica de situaciones concretas, las vemos. Los conflictos más comunes que se dan en general con los padres. Van a tener, es muy difícil, la realidad es que como entrenadores les toca un trabajo sumamente agradable y al mismo tiempo muy complicado, porque están a veces lidiando entre distintos roles, como son los de los padres, los de otros entrenadores, los de un equipo técnico, los de dirigentes de clubes, entre el atleta y los padres. Entonces, este tipo de conflictos que surgen normalmente con los padres es que yo pongo, los miman mucho o les exigen mucho. ¿Por qué? Porque hay padres que te van a decir, los padres mismos a veces los consienten demasiado a los hijos, les llevan todo, les hacen todo, deciden todo. O sea, yo he tenido en tenis, por ejemplo, jugadores que tienen 18 años y la mamá afuera de la cancha le va a buscar el Gatorade. Y yo digo, a ver, si vos le vas a buscar el Gatorade, ¿cómo vas a pretender que saque un partido de tenis? No va a haber manera de que luche un partido, de que ponga todo en una situación difícil y no se entregue. Entonces, muchas veces esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque a veces le terminamos exigiendo algo al deportista cuando no vemos o no sabemos que por ahí en la casa están jugando para el lado contrario o lo están educando de una manera en la que no ayuda a su desarrollo deportivo. Entonces esto es importante en reuniones con padres, trabajarla y educarle a los padres también y decirles qué cosas ayudan y cuáles no. Después van a tener los padres que dicen que el entrenador les exige mucho, que los hace entrenar al sol, que no tantas horas. Va a haber padres que les pidan que sean más estrictos y otros que les pidan que sean menos estrictos. Los padres que se sienten pseudoentrenadores, esto es fatal porque genera después una confusión total en el deportista, donde no sabe si hacerle caso a los padres o al entrenador, pero los padres hay de todo, o sea, pseudoentrenadores, hay padres en los que practican o han practicado un deporte, o incluso los que no tienen ni idea del deporte y aún opinan, o sea, hay de todo. Los que están o poco comprometidos, eso es un tema, un problema. Había un psicólogo en el Real Madrid que llegaba a las primeras sesiones en el Real Madrid, en Barcelona, se hacen, a principio de temporada, hacen reuniones, ¿no? Y se plantea los objetivos y se hacen reuniones con los padres, los equipos, los entrenadores, donde le plantean a los padres qué es lo que se espera de ellos y lo que no se espera de ellos, qué quieren y qué no quieren. Tienen reglas, pero súper estrictas, en las que ellos dicen, esto es lo que esperamos de ustedes, entre ellas conductas deportivas, que no se metan en opinar en entrenamientos, que durante partidos tengan una conducta adecuada, etc. Y ellos, si no lo cumplen, adiós, te devuelvo a tu hijo y que venga el que sigue. Entonces son súper estrictos en cuanto a lo que piden en la conducta a los padres. Obviamente tienen una cola de gente que quiere ir a entrenar en las fuerzas básicas, entonces no se hacen problema con eso. Pero y había, este psicólogo llegaba en las reuniones y decía, quiero jugadores huérfanos. Huérfanos. O sea, él le pedía a los padres casi que a partir de ahí desaparecieran. Eso no es lo ideal, obviamente, porque cuanto más chicos son, más necesitamos a los padres comprometidos. Entonces, puede ser los dos extremos. O sea, el padre tiene que estar comprometido, pero de la forma
adecuada, porque si no, pues no los llevan al entrenamiento, o llegan tarde, o no les dan, no controlan la dieta, eso es otro tema súper importante, no controlan la dieta de los chicos, la alimentación. Entonces ahí lo que se necesita es que los padres estén comprometidos, pero de manera adecuada, tampoco metidos como si fueran pseudoentrenadores. Muchas veces otro de los conflictos es que deciden los padres a qué competencias van los hijos, y de repente te encontraste con que, lo inscribí en tal torneo, o vamos a ir a tal lugar, no, a este no. Entonces eso lo que es importante también es que les digan y lo consulten con ellos, los hagan parte a los que quieran ser parte, porque si hay algún padre que son súper involucrados, que toman todas las decisiones, que les arman el calendario a los hijos, ustedes le dicen no, se los van a poner de sombrero. Entonces van a encontrar un padre cerrado que no los va a mirar con simpatía e incluso va a haber conflicto. Entonces lo mejor es cuando tiene un padre que quiere tomar esas decisiones de calendarios, de competencias, de a dónde vamos, a dónde no vamos, bueno, trabajarlo junto con él, pero explicarle la importancia de que ustedes tienen una planificación, de que el entrenador tiene una planificación a macro y micro, a largo plazo, a corto plazo, y hay un porqué a ciertas competencias sí, a cuáles no. Entonces eso es importante que le hagan, digamos, conocer a los padres para que no tengan ese tipo de conflictos después y se encuentren con ese tipo de sorpresas. Hay otros que no sueltan a los hijos por nada, tienen 20 años y siguen viajando con ellos a torneos. Eso también es importante que nosotros cuando lo trabajamos en reuniones con los padres les explicamos. Aprenden, maduran, toman decisiones, sí, se van a equivocar, sí, tal vez cometan errores, pero tienen que viajar solos a ciertas competencias. Muchas veces, es algo importante que tienen que tener en cuenta, por eso es básico conocer al deportista que tienen enfrente, qué es lo que le pasa más allá del entrenamiento, lo que pasa afuera, atrás y en la casa, porque hay muchos padres que los amenazan con sacarlos del deporte. Si no ganás este partido, es que ya te saco, porque ¿para qué? ¿Para qué seguimos? Y tanto esfuerzo, y tanto sacrificio. Entonces los tienen permanentemente como amenazados. Eso genera una presión espantosa. Y están compitiendo o entrenando con ese miedo permanente que les hace ruido en la cabeza. Y ustedes por ahí lo que ven es que no rinden, no les va bien, hacen cosas que por ahí antes tenían aprendidas y las dejan de hacer. Eso tiene que ver a veces con ese tipo de miedos o presiones. Bueno, ahí tienen el mejor ejemplo para los que han escuchado las declaraciones de Pérez Roldán últimamente, el tema de castigos físicos o sociales, donde no los dejan ir a fiestas y reuniones. Los padres también tienen muchas veces hay castigos a nivel físico, donde si no tienen ciertos resultados, pues, o los hacen caminar y no los llevan en el auto después y esto no me lo estoy inventando, esto yo lo digo en función de casos que tuve concretos, que llegan y les pegan con el cinturón porque perdieron con alguien que no tenía que perder, o con una final. A veces suceden cosas que son las que menos nos imaginamos, o no los dejan ir a una fiesta, no los dejan ver a los amigos. Ese tipo de castigos a los chicos les afecta muchísimo. Esto estoy hablando en una etapa en la que los deportistas todavía están en desarrollo y dependen mucho de los padres, ¿no? Ahora, si tienen ya deportistas más grandes, ¿no? Esto va a influir cada vez menos, van a depender cada vez menos de esa relación con los padres, y ellos a medida que crecen aprenden a independizarse. Muchas veces los padres aprenden a llevar mejor esa carrera deportiva, y muchas veces lo que los chicos hacen es, ya, aprendieron a convivir con ese tipo de conflictos y los dejan, pero no es que hayan desaparecido.
A veces los padres quieren más que los hijos, acá hay otro punto, donde es muy difícil, donde el padre quiere más que el hijo, que haga, que entrene, que compita, que ganen, que se dedique a tal deporte. Eso es otro conflicto bastante, esto es un tema que hay que medir de entrada para saber a quién, hasta dónde le exigimos y cómo le vamos a plantear el de entrenamiento. Y después hay muchas presiones sobre resultados, eso sí, indefectiblemente, a veces incluso de manera inconsciente, con ciertos comentarios, ciertas actitudes. Los padres cambian mucho en general de acuerdo a los resultados de los chicos. Y después un comportamiento antideportivo de los padres, que eso, bueno, sobran ejemplos, en los que sobre todo se ven mucho en las competencias, ¿no? Ahora, recomendaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer como entrenadores para trabajar esta relación, estos conflictos, estas cosas que no dependen de nosotros, sino de quien tengamos enfrente, del tipo de gente con la que estamos trabajando? ¿Qué cosas son recomendables o qué es lo que podemos hacer? Lo ideal es reuniones al inicio de la temporada. Cuando inicia una temporada, lo ideal es hacer una reunión o reuniones con los padres al inicio y al final. La reunión con padres al inicio de la temporada y al final de la temporada son como básicas, porque eso les genera, digamos, se les traza un marco a los padres en el cual se espera de ellos ciertas cosas, se le van a dar ciertas cosas, siempre tienen que negociar, no les piden, no les pongan una lista de obligaciones de padres, sino que pónganselas, bueno, esto es como lo que esperamos de ustedes y esto es lo que nosotros les vamos a dar a ustedes, para que ellos sientan que no están solamente para exigir los entrenadores. Entonces, estas dos reuniones les trazan un marco, les ponen pautas, les ponen cosas de entrada de comportamiento, ahora vamos a ver ciertos puntos específicos, pero ya tienen un marco ustedes para trabajar. Y después, durante esa temporada, pueden dejar, de acuerdo al deporte, de acuerdo a las demandas, de acuerdo a la planificación, alguna que otra reunión intermedia como para ir dando un feedback a los papás. Entonces eso les genera a ustedes una forma ordenada también de trabajo, de poner ciertas reuniones, ciertos horarios, porque si no van a tener al padre que en el medio del entrenamiento les puede estar preguntando cosas, interrumpen un entrenamiento, en una competencia, antes de una competencia, lo último que queremos es un padre que venga a hablar de un conflicto, o incluso después de alguna competencia, no son momentos ideales para hablar, ni para plantear nada, hay mucho menos conflictos o preocupaciones. Entonces, tener esas reuniones al principio ayudan mucho a ordenar por ahí esa relación con los padres. Puntos en esa reunión, que se pueden tocar en esas reuniones de inicio, es explicar las diferencias entre deportistas jóvenes y profesionales. ¿Por qué? Porque aquí tienen una situación muy distinta de qué se espera, de cómo se entrena, de qué es lo que vamos a buscar a competencias. En deportistas jóvenes tiene que haber mucha importancia en el desarrollo, en que a veces no tenemos que poner más énfasis en lo que se está haciendo, en lo que se está mejorando, en el esfuerzo, en el trabajo, en que ese deportista se vaya desarrollando, aprenda a hacer cosas nuevas, y en cambio ya en profesionales o en niveles ya más altos de competencia, uno empieza a buscar más el resultado. Entonces ahí cambia la importancia básica del tema de la importancia a nivel de resultados que hay entre la parte de desarrollo y de los deportistas más jóvenes con ya más avanzados o profesionales. Otro punto son los objetivos de la temporada, que es a nivel colectivo o individual. Esto, más allá de que sean deportes colectivos, de grupo, de equipo, puede haber un objetivo colectivo dentro del grupo de tenis.
más allá de la parte individual de cada jugador. En deportes individuales igual, yo tengo un equipo de gimnasia en el que yo quiero que a nivel de grupal trabajemos y tengamos ciertos objetivos de cohesión de grupo, de mejora de relaciones, de mejorar la comunicación entre las integrantes. Entonces, eso es importante plantearle a los papás cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como entrenador, con mi equipo, a nivel colectivo y a nivel individual. Esto es lo que quiero lograr, porque así ellos están informados también de lo que se va a hacer y de qué se busca, que no es solamente resultados, porque el tema de resultados es lo que normalmente se va. Entonces después los padres van a estar reclamándoles a ustedes porque no hubo resultados, porque están entrenando pero no gana, pero siempre perdemos, o siempre pierde contra el rival. Entonces ese tipo de reclamos que hay de los padres es a veces tiene que estar manejado dentro de esto. Compromisos que los deportistas adquieren al entrar al grupo y la importancia que tienen los padres. Se plantean en las reuniones a los papás cuáles son los compromisos del deportista al pertenecer a un grupo. Pertenecen a un grupo, pertenecen a un club, pertenecen a una institución, cuando van a jugar afuera son la cara de esa institución, son la cara del equipo que ustedes están entrenando. Entonces es importante explicarles cuáles son esos compromisos. Ustedes pueden hacer de acuerdo al deporte cosas puntuales, de tener, por ejemplo, el uniforme, la ropa adecuada, de llegar a tiempo, de cumplir con tales porcentajes de entrenamiento y no tener tantas faltas, que hay compromisos de conducta, de responsabilidad. Entonces, ese tipo de compromisos que se adquieren al formar parte de ese equipo, hay que transmitírselas a los padres también. Otro punto para las reuniones son, planteen desde inicio de la temporada qué dificultades puede haber. Porque esto ya genera un marco en el cual no todo va a ser maravilloso, no todo va a ser color de rosa, no todo van a ser buenos resultados o cosas lindas, sino que va a haber momentos en los que posiblemente en el año vayas a ser suplente más de las veces que creías, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho, yo puse varios ejemplos ahí, pero en cada deporte ustedes van a ver específicamente con qué tipo de dificultades se pueden llegar a encontrar durante esa temporada, como hacer suplencias. Esto lo odian, o sea, cuando en deportes de equipo, cuando los sentás en el banco, a menos que inconscientemente no quiera competir, la mayoría de las veces es terrible y emocionalmente les genera mucha carga negativa que hay que trabajarla a ellos, por un lado, con la parte del entrenador, el psicólogo deportivo, pero al mismo tiempo prevenirlas, ¿no? Para que ya ellos de entrada, los padres, sepan que va a haber situaciones complicadas, derrotas, demandas muy altas en momentos de competencia o previos a la competencia, apoyos, tienen que estar los padres apoyándolos en los momentos difíciles, como esos. Pedirle a los padres que en momentos en los que los ven desmotivados, en los que fueron suplentes en algún partido, que los apoyen en esos momentos difíciles. Al principio de la temporada es importante que le marquen a los padres que los van a necesitar en esos momentos, para que ya pintarles una situación realista, y no que todo va a ser maravilloso y que cuando tengan que enfrentar algo adverso, los padres sientan que va a ser algo terrible. No, es parte de este desarrollo deportivo. Y por otro lado, importante con los papás es que ustedes les pidan que sean también a veces como el termómetro emocional de los chicos, que los vean, si van con ganas a entrenar, si de repente en algún momento por algo perdieron esa motivación, porque tienen altibajos. Entonces es importante que eso los papás se los transmitan a ustedes como entrenadores. Muchas veces me pasa que los papás me dicen, no sé, es que desde tal
momento que a veces puede coincidir con una situación concreta y a veces no saben ni por qué, me dice que no quiere ir al entrenamiento, y me dice que no quiere y busca cualquier excusa para no ir. Entonces ahí hay un conflicto en la casa, porque los padres ya empiezan a enojarse y a amenazarlos si no quieren ir. Pero pídanle a ustedes que cuando los ven en esos momentos, que de repente por algo no quieren ir, les avisen, porque va a ser más fácil trabajarlos y ver qué es lo que les está pasando, sin necesidad de que después caigan por ahí en un pozo ya en el burnout o que quieran abandonar el deporte, que muchas veces son causas dentro del deporte y a veces son afuera. Ahí. Aquí. El último punto, acá en la reunión, el que sigue, que es asesorarlo sobre el apoyo adecuado. Ustedes, lo que es importante es pedirles a los padres que no pongan su atención y se obsesionen con un resultado. Porque a veces cuando empiezan a no ver resultados en que ganan, en que les va bien, en que es como si ya se les acabara el mundo. Esto es parte del desarrollo deportivo. Uno no va siempre para arriba, uno no gana cada competencia a la que va, uno no tiene resultados todo el tiempo positivos, y a veces eso parece obvio, pero para un padre no lo es. Entonces, explicárselos desde el inicio. A ver, vamos a tener altibajos, va a haber momentos en los que tendremos resultados y momentos en los que no. Entonces, ahí los necesitamos a ustedes más que nunca, apoyando ese sostén emocional por la falta de resultados. Pero no se obsesionen con resultados, valoren el trabajo, el esfuerzo diario, el tiempo que le ponen a esto. En el caso de la natación, no sé si hay aquí algún entrenador en natación, se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen un entrenamiento monótono, es agotador físicamente, no tienen tiempos como para hablar con sus compañeros, son segundos entre las series que les ponen, es muy, muy cansado. Entonces entrenan a diario, entrenan desde temprano, hay algunos que hacen doble sesión, van al colegio, hacen las tareas, llegan a las 9 de la noche, tienen que hacer tareas del colegio, al día siguiente otra vez, es sumamente exigente. Llegan a una competencia, no bajaron el tiempo y el padre ya lo tenés gritando, reclamando al hijo, al entrenador. Y esto es sumamente tóxico, donde hay que entender que no hay que obsesionarse con ese resultado únicamente, sino hay que valorar todo el esfuerzo que se está haciendo fuera de las competencias. Esta otra, que también tiene que ver con las reuniones, son más puntos para usar en estas reuniones. Explicar la importancia de trabajar junto al entrenador y evitar comentarios negativos. Esto en realidad lo mejor que pueden hacer es que se los diga un psicólogo deportivo, porque a veces lo ven como si les quisieran poner a ustedes límites, ¿no? O como, lo sienten como, ¿por qué no me deja el entrenador hacer tal cosa? No me digas lo que tengo que hacer con mi hijo, no me digas lo que puedo y lo que no puedo. Hay padres que son muy, muy, muy conflictivos, y hay otros que son mucho más dóciles o colaborativos en este aspecto. Pero hay que trabajar junto al entrenador, los padres. No los hagan sentirse que no forman parte de ese equipo, pero que ellos son padres, papás, y ustedes son los papás del deporte. Son como los padres del deporte. ¿Por qué? Porque cuando los chicos tienen que trabajar o hablar de algo del deporte específicamente, o de algo técnico, o de algo táctico, o de una estrategia, o de una mejora, o de una relación con un compañero del equipo, van a ir a hablar con el entrenador, es el que le va a decir eso. Entonces se produce un choque cuando los padres les están diciendo algo
que por ahí coincide, por ahí no. Entonces por ahí a veces te dicen, no, corre, tenés que ir y hacer tal cosa, y el entrenador le está pidiendo algo contrario. Entonces es importante que les expliquen que si ellos no trabajan junto con ustedes, lo único que van a generar en el deporte es falta de confianza absoluta. Los chicos pierden confianza, se sienten perdidos, se sienten inseguros porque no saben a quién hacerle caso. Y por otro lado, en el video que después les puedo pasar el link, se ve esto, ¿no? Donde está, en este caso hay, eran dos indicaciones distintas y el jugador queda así en el medio como sin saber qué hacer. Y, y por otro lado, evitar comentarios negativos. Esto, márquenselos al principio de la temporada, porque hay muchos padres que hacen comentarios negativos de compañeros de equipo, de rivales, del entrenador. Es que tu entrenador no sabe nada, es que hizo tal cosa, o que no te exige, o es que tal cosa. Hay muchos comentarios negativos, entonces ustedes les pueden plantear, a ver, si hay algún tema en el que sientas como papá que yo no la estoy haciendo, no estoy como cumpliendo con tus expectativas, prefiero que pidas una reunión conmigo específica y vengas a hablarlo conmigo específicamente, pero no le hagas comentarios negativos porque lo único que hacen es generar dudas, pérdida de confianza, conflictos al deportista. Así que ese punto, el primer punto, sí traten de hacer mucho hincapié en eso, porque es algo que pasa muchísimo. Si están en los entrenamientos, darles pausas. Hay deportes en los que los padres van mucho más, cuanto más chicos son, más los van a tener ahí encima. Y si no pueden decirles que no vayan, que en realidad lo ideal es que el padre no esté en el entrenamiento, porque la actitud de los chicos cambia completamente. Para los que somos papás, van a saber que les ponemos pautas a los hijos, ¿no? Tómenlos porque es el mismo, pasa lo mismo. Les ponemos pautas, les decimos, esto sí, esto no, no te sientes de esta manera, come de tal manera, hacemos esto, hacemos lo otro, y de repente se van a la casa de alguien, ay no, qué educado tu hijo, ay no, qué increíble cómo hace tal cosa, no, y uno dice, en mi casa no es así. Bueno, eso mismo pasa en el entrenamiento, porque los chicos cambian la conducta cuando tienen a los padres adelante, la cambian. Entonces es importante que si los padres van a estar en el entrenamiento, si ustedes les pueden pedir que no estén, mejor. Pero si van a estar, pónganle pautas, ¿no? Si van a hacer algún comentario o algo que sea positivo, pero que dentro de la parte técnica no hagan comentarios porque genera mucha confusión, los va a hacer dudar a los chicos, los va a hacer sentirse inseguros, que en la parte técnica no. Y si hacen algo que sea educado o constructivo, nada más. Por otro lado, establecer las pautas de la relación padre-entrenador. Esto era un poco lo que les decía antes, de marcar, en esa reunión al inicio de la temporada, márquenles, mira, yo voy a estar disponible tales días a tal hora, o en tal fecha vamos a hacer reuniones en el año para los papás, o si quieren hablar conmigo, pueden encontrarme en tal lugar, en tal momento. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que sea como ordenado, donde no están, hay veces que llaman, dependiendo los casos, te marcan al celular, te mandan WhatsApp, te llaman a cualquier hora, te interrumpen un entrenamiento, se meten en la cancha para hacer y quieren consultar, entonces mejor ponerles esas pautas y orden de la relación y la comunicación adecuada y asertiva que deben tener. Porque si no es como muy... Eso genera conflictos, ¿no? Porque el padre, si te quiere ir a hacer algún tipo de consulta y en ese momento, por motivos obvios, no se le va a dar, o no le prestan atención, porque están en la mitad de un entrenamiento, o si le prestan atención no va a ser la adecuada y por ahí ustedes no están receptivos, no va a ser la manera, no están prestando atención. Entonces,
díganle, sí, encantadísimo, vamos a hacer una reunión, pero en un ámbito adecuado. Por otro, es recomendable la regla de no hablar con el entrenador justo después de las competencias. Pónganlo como regla. Regla. Después de competencias, las emociones están revueltas, positivas o negativas. Después de una competencia nadie sale como, buenos días, ¿cómo estamos? O sea, después de competencias hay un montón de situaciones que afloran en ese momento y van a aflorar porque son emociones tanto positivas como negativas que no las vamos a estar controlando ni midiendo todo el tiempo y menos después de una competencia. Entonces, por regla general, después de una competencia no hay reuniones, no hablemos con el entrenador. Y la última es, ¿qué hacer cuando los padres tengan algún problema? Plantéenlos desde antes, en estas reuniones iniciales. Ok, ¿qué hacemos con los papás? A ver, ustedes, cuando tengan algún conflicto, algún problema, necesito que lo vengan a hablar conmigo, porque muchas veces hacen comentarios adelante de los chicos. Yo muchas veces lo vi, tipo de comentarios sobre el entrenador, no con mala intención muchas veces, pero hacen comentarios que eso le empieza a generar muchas dudas, entonces, a los deportistas. Entonces, lo que es importante es que cuando los padres tengan no importa qué, que sepan que pueden contar con ustedes para ir a plantearles si hay algún tipo de conflicto que ellos tengan, o incluso en la casa, o que en la casa se esté viviendo una situación particular, que se las transmitan a ustedes para que ustedes puedan ser mucho más comprensivos con ese deportista. A veces los papás no son tan abiertos y hay temas a veces muy personales que ni son fáciles de tratar y a veces que no los quieren compartir. Entonces, es difícil, pero lo que es importante es que ellos sepan que tienen una puerta abierta con el entrenador, si hay algún tipo de conflicto, poder ir a plantearlo. Y esto es del tipo que sea, porque muchas veces, por ejemplo, hay veces que no van a competencias, no porque no quieran y uno no lo sabe, sino porque hay un tema económico detrás. Entonces se empiezan a plantear el que no va por X cosa, cuando en realidad el tema es económico. Entonces, aquí es importante simplemente dejarles las puertas abiertas a los papás para que si lo necesitan y si quieren, pueden hablar en una reunión privada con el entrenador y plantear lo que ellos necesiten. Este cuadro es algo que ustedes pueden trabajar en esta reunión inicial con los papás, o si lo quieren en alguna reunión posterior, pero es un cuadro súper simple. Es una estrategia del control emocional para los papás. A ver, esto trabájenlo primero con ustedes también. Es se puede adaptar, ¿no? Lo pueden hacer como un trabajo para ustedes mismos o incluso darlo en las reuniones y trabajar este cuadrito con los papás y decir, por ejemplo, en este caso, yo lo que le ponía es, cuando en un partido me pongo nervioso o me enojo. Esto es para los padres. ¿Por qué? Porque ustedes entiendan que los padres a veces sufren más que los hijos cuando los ven en competencia. Aquí pasan dos cosas. O los padres están sufriendo la competencia más que los que están compitiendo, ¿qué pasa? O ven al hijo sufrir, entonces ellos sufren por 10. Porque cuando los vemos mal, es como si nos pasara a nosotros. Entonces eso entiendan lo que al padre le va a afectar ver al hijo o perder o sufrir, dependiendo del caso. Entonces, denles una pequeña estrategia, un tip. Sean empáticos y comprensivos y decir, a ver, nosotros como entrenadores sabemos que los papás sufren igual o más que los hijos, de entrada. Es parte de, ok, pero vamos a trabajar, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Cuando yo me estoy poniendo enojado, empiezo a sufrir o me enojo, porque después tienen a los padres que empiezan a generar ¿Qué conflictos. pasó?
en la competencia, donde hay muchas veces que terminan sancionados los padres y después ya no pueden presentarse a otra competencia o en tal club. O sea, me ha pasado de padres que han sido sancionados en clubes por este tipo de situaciones que no saben controlar. Entonces, es simple. Tips para los papás. ¿Qué es lo que no debo hacer? Cuando me empiezo a sacar estoy viendo algún partido, alguna competencia, lo que sea, y se ponen nerviosos o se enojan. ¿Qué es lo que no debo hacer? Y pueden hacer ahí, ¿no? Dependiendo el caso, el deporte, a veces no debo ser maleducado, no debo agredir a los rivales, no debo hacer comentarios negativos, no debo perder el control en mí mismo, no debo gritar tales cosas, no debo romper cosas. O sea, hay padres que, incluso a veces hay padres, me ha tocado ver esto en fútbol, que se agarran a trompadas entre papás de los equipos que están jugando. O sea, eso es fatal, porque además los chicos se mueren de vergüenza, ¿no? Entonces, debo controlar, no debo ser. Ahí le pueden hacer como una lista. ¿Y qué puedo hacer para controlarme? Les pueden dar varios tips. Pueden salirse, ir al baño y volver, pueden contar hasta 3 antes de reaccionar, pueden respirar. Enséñenles a los padres a controlarse. Nosotros, así como enseñamos a los atletas a hacer respiración de relajación, enséñenles la respiración de relajación, profundo, lento, cómo voy a respirar profundo y relajar. Son pequeñas cosas que pueden ayudar a que el papá no se salga de control y actúe con muchas causas negativas después de eso. Este cuadrito, si quieren después alguna pregunta específica, la podemos ver. Este es otro punto. Tenemos 2 diapositivas más y terminamos con esto, que es importante que ustedes trabajen también. Y hagan por ahí, yo en esto recomiendo por ahí algo general, ¿no? A principio de temporada en esta misma reunión, o hacer una reunión específica para esto. Yo haría una reunión como la anterior con todos esos tips, y después trazar una reunión con los padres específica sobre el comportamiento de los padres en competencia. Y hay que darles estrategias a los papás en esta situación específica de competencia. Los padres se ponen muy nerviosos, a veces lo sufren. O sea, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, a veces con papás que los cito, ¿no? Porque veo que hay presiones en los chicos que en realidad están viniendo por comentarios, por cómo se comportan los papás, y los papás lo hacen porque lo están sufriendo también, no con mala intención, sino porque ellos viven eso como si estuvieran ellos ahí muchas veces. Entonces hay que comprender esa situación para ellos y hacerlos parte de ella, darles estrategias para que puedan manejar de manera adecuada su comportamiento y sus emociones propias en las competencias. Procure divertirse y no perder el control, ¿no? A ver, es una competencia, no estamos acá jugándonos una cuestión de vida o muerte, estamos compitiendo en un deporte y el deporte tiene que ser formativo, con valores, transmite valores, es formador de valores, de un montón de cosas súper positivas, pero si no lo hacemos de manera adecuada y empiezo a perder el control y esto genera después un resultado desagradable en tu hijo que tiene que aguantar 1000 comentarios, reclamos, comentarios negativos de lo que sea, no solamente hacia ellos, sino hacia, como les decía antes, los entrenadores, los rivales, etc., termina siendo algo negativo y el deporte deja de ser formativo, y lo que va a pasar tarde o temprano es que ese chico va a querer dejar el deporte, si lo empieza a sufrir. Entonces es importante aquí darle estrategias a los papás para que ellos no lo sufran tampoco. Porque si ellos sufren, además se lo pasan el problema es que se lo pasan a los hijos, ese es el tema. Y
A mí me ha tocado acá, les puedo poner un ejemplo muy claro, en el caso en una mamá donde estábamos trabajando con la mamá, donde yo le explicaba que al hijo lo que le estaba afectando mucho era verla sufrir a ella en una competencia. Digo, es que se nota, o sea, él está jugando y está preocupado por cómo estás vos ahí afuera, porque te ves sufrir, y ella, pobre, claro, decía, es que yo siento que la está pasando mal. O sea, ella sufría cuando el hijo empezaba a perder y no lo podía controlar. Entonces eso al hijo le afectaba, no porque estaba perdiendo su partido, sino porque la madre estaba sufriendo. Entonces, eso cuando se le explica a los papás, la madre hizo un cambio total. Me dice, claro, no sufre, no, le digo, la que sufre sos vos. Entonces ella se quedó tranquila y empezó a cambiar su actitud de disfrutar más las competencias. Pero eso fue cuando ella se dio cuenta que en realidad el hijo no sufría por estar perdiendo, sino porque la veía mal a ella. Entonces esto es, a veces con ejemplos claros es más fácil que lo vean los papás. El otro punto es estrategias, ¿no? Para los papás el comportamiento es importante para el rendimiento, para la formación deportiva y para la imagen del club. Cuando nosotros vamos a competir o somos, no importa si estamos de locales o vamos afuera, somos la imagen de un club también, de un equipo. No podemos estar comportándonos de cualquier manera porque estamos afectando a muchas más, a un montón de cosas, ¿no? El rendimiento de nuestros propios hijos, la imagen del club al cual formamos parte, estamos dejando de ser formadores en valores. Entonces, esto es bueno que se lo marquen también. No dar indicaciones técnicas, regla, así. No dar indicaciones técnicas. Si el padre tiene el conocimiento del deporte y quiere hacer alguna consulta, que la haga por separado con el entrenador, bienvenidos sean, no les cierren las puertas, sean como también comprensivos con los papás en ese sentido, porque así los papás van a ser mucho más receptivos, pero dejarles claro que no den indicaciones técnicas porque lo único que hacen es generar confusión e inseguridad en los hijos. Cuando los chicos tienen fiebre o se sienten mal o tienen que decidir la carrera, la educación, a qué colegio voy, a cuál no, a qué pediatra lo llevo, a qué médico voy, eso lo hacen los papás, ¿no? El entrenador no está en la casa tomándole la fiebre o dándole otro remedio diferente. Entonces, de la misma manera en la que el entrenador deja esa parte al cuidado de los padres, los papás tienen que dejar al entrenador el cuidado deportivo de los chicos. Sea un espectador adecuado, ¿no? Con educación, no podemos ser piedras y rocas a veces viendo competir a los hijos, realmente los padres lo sienten mucho, pero siempre con educación. Demuestra el respeto a los árbitros, a los entrenadores, a los rivales. Esto hace que los hijos jueguen mucho más tranquilos. Cuando los hijos tienen a los padres que empiezan con estas conductas de agresión, incluso sin educación, y que empiezan a atacar digamos, a la gente que forma parte del deporte, los llena de vergüenza normalmente, no les gusta para nada. Por otro lado, si los padres actúan de forma agresiva o antideportiva, hay que, acá dice usted, demuestre respeto con el ejemplo, ¿no? También siempre es importante educar con el ejemplo, o sea, que los entrenadores también, si están pidiéndole a los padres que actúen de cierta manera, el entrenador tiene que actuar de cierta manera también. Porque si el entrenador es el que empieza a gritarle, etcétera, pues los padres van a copiar en eso. Pero hay que marcar una gran diferencia. Hay casos en los que el entrenador tiene que hacerlo, de cierta manera, porque es el entrenador. Pero los padres no son entrenadores. Entonces ahí hay que marcar esa diferencia, porque a veces el entrenador incluso me ha visto
me ha tocado ver en los que en ciertas competencias hace ciertas cosas con toda la intención de provocar una situación dentro de lo que se está jugando, digamos, pero eso lo saben los del equipo, no los padres. Entonces hay que marcar también esa diferencia. Y por otro lado, si está enojado, si está alterado, si se está perdiendo el control emocional, que utilice la tabla que le dieron en las reuniones anteriores, ¿no? En la tablita esta que les mostré, al principio de la temporada trabajen esa tabla. Enséñenles a qué es lo que pueden hacer y darles estrategias de autocontrol para ciertas situaciones, incluso en cada deporte las pueden adaptar esa tablita de comportamiento para los papás o estrategias a la competencia, o cuando me pongo nervioso, o cuando siento tal cosa, las pueden adaptar de acuerdo al deporte y a la situación. Pero les dan esa tabla para que los padres tengan qué hacer, no les digan, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas aquello, sino díganles qué hacer. Porque cuando decimos, esto es lo mismo con los atletas, cuando les decimos que no hagan ciertas cosas y no les damos alternativa, es como que, ok, si no hago esto, lo tengo que reemplazar con otra cosa. Entonces siempre es mejor dar una alternativa positiva de qué sí hacer, en lugar de decir solamente no haz esto. No grites, no seas maleducado, ok, ¿qué puedes hacer? Bueno, respira 3 veces antes de tener cierta conducta, acordate que esto afecta antes que nada a tu hijo, anda al baño, volvés, no vayas a los partidos, si te alteran tanto y no lo puedes controlar, no vayas, es mejor no ir. Si no vas a tener una conducta adecuada, mejor no ir. Entonces hay que darles alternativas. Hay veces que me ha pasado, donde los padres dicen, no sé qué, mejor. Y le preguntan al hijo, a ver, ¿a vos te molesta si no voy? No, porque obviamente cuando el padre tiene una conducta no adecuada, al primero que afecta es al hijo. Entonces, si le preguntan si quiere ir, le va a decir que no. Los chicos que no quieren que los padres vayan a competencia, normalmente es por este tipo de cosas. Entonces, una opción es decirle que no vaya, si no puede comportarse y controlarse en ese sentido, y no actuar de una manera por ahí más adecuada para el hijo, sobre todo, mejor no ir. Y me ha pasado que han decidido por mutuo acuerdo, ¿no? Y los dos felices, bueno, la última. En esta. A ver, esperen, porque tengo acá una... Es que a mí me está tapando esta camarita y la voy a mover acá. Bueno, ahí. Acá. Ay, perdón. Tenemos ahí. Muchas preguntas, Galatea, así que... Esta es la última, y termino acá con esta diapositiva, que es lo que quiero darles, es habilidades del entrenador, ¿no? Cosas que... Perfecto, me parece perfecto. que tenemos habilidades que debe trabajar el entrenador para manejar este tipo de situación, porque si no le estamos pidiendo puro trabajo a los papás y nosotros creemos que estamos haciendo todo bien, y no. O sea, no. Todos en algún momento tenemos algo que aprender, nadie sabe todo, ni nadie hace todo perfecto, así que bueno, habilidades del entrenador, ¿qué es lo que tendría que estar tener en cuenta y manejar ustedes como entrenadores? Escuchar a los padres con paciencia y dejar a los padres que se expresen. Los padres muchas veces tienen esa necesidad de plantear lo que les pasa, lo que sienten, lo que les preocupa, lo que les gusta, lo que no les gusta. Ábranle las puertas, sean abiertos a eso, porque van a ser más receptivos los papás también en esa relación entrenador-papá. Porque cuando los padres se sienten que tienen las puertas cerradas, que no pueden opinar, que no pueden decir, que no pueden hacer nada, se sienten como gato encerrado, ¿no? Y empiezan a tener conductas inadecuadas. Pero sí, por eso aquí es importante la comunicación con los padres, tener esa puerta abierta. La empatía y ponerse en el lugar de los padres con respecto a cosas como las que les decía antes. Piense que ningún padre quiere hacer mal a sus hijos, entonces
ser empático y ponerse en lugar de ellos es entender que a veces sufren igual o más que los hijos, que incluso a veces quieren más ellos que los chicos, y sobre todo que a veces no saben cómo manejarse, cómo actuar en ciertas situaciones. No lo saben hacer, entonces es importante entender a los papás qué es lo que les está pasando. Evitar sentirse atacado y ponerse a la defensiva como entrenadores. No lo tomen personal. Entiendan que ustedes están ahí, no como Javier, como Marcelo, como Juana, Pedro, sino como entrenador de los hijos. Entonces, traten de no ponerse, cuando los padres les van a hacer algún tipo de planteo, no se sientan atacados inmediatamente, pero muchas veces pasa que cuando nos vienen a plantear algo, enseguida lo tomamos como si fuera un ataque y nos ponemos a la defensiva, y eso cierra automáticamente la comunicación y la fluidez que debe haber en la relación. Entonces traten de ser abiertos, siempre con respeto, y estar atentos a lo que ellos están planteando, ¿no? Esto de ser comprensivos, por ejemplo, sí, entiendo lo que me dices, entiendo tu preocupación, comprendo lo que me estás planteando, pero a ver, vamos a lo que quieran, pero con esa frase ya va a ser como más, va a fluir mejor la comunicación. Hablar con tranquilidad, aunque sientan que no pierdan la calma, respiren ustedes también, y a veces, porque hay veces que realmente es muy difícil mantener la calma en ciertas situaciones con los papás que se salen de control también. Ser sinceros es, no les prometan resultados, primero, porque no controlamos esos resultados, y muchas veces no, sí, vamos a hacer esto, lo otro. Y cuando uno promete resultados, se está tirando tierra solo encima, porque los resultados no dependen de nosotros únicamente, depende de un montón de cosas, de factores. No sabemos cuánto van a poner los deportistas, cuánto quieren poner, cuánto pueden poner, cuánto están dispuestos a hacer por eso. Entonces, prometer resultados nunca. Y por otro lado, ser sinceros a veces en el sentido de decir, no decir cosas que ustedes saben que no son reales, ¿no? Esto es muy general porque habría que ver la situación particular, pero muchas veces se plantean cosas que uno mismo sabe que no van a suceder, o que no van a pasar, o que no son factibles. Entonces, ¿para qué? ¿No? Mejor plantearlas con sinceridad, decir, mira, esto puede pasar, yo no sé, como que ahí hay muchas situaciones muy particulares. Plantear con claridad los argumentos que sucedan, claros, depende la situación ahí que sea, pero siempre tratar de ser claros, evitar temas delicados o individuales por WhatsApp. Esto yo lo pongo porque es un tema que hoy por hoy a veces no se sabe manejar bien. Hay casos en los que hay chats de grupo, ¿no? Entonces tenemos todos estamos en el chat. Y entonces en los padres, a veces hay chat con los jugadores, otros chat con los padres, otro donde están todos, depende de la situación. Pero aunque no sean de grupos, a ver, cuando están en un grupo no planteen un tema individual o delicado en un chat de grupo. Jamás, 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 porque eso es exponer a la persona. Entonces, siempre de manera individual y por WhatsApp, si es un tema complicado, no lo hablen, porque va a generar más conflicto. Cuando hay un tema o un conflicto para hablar, no lo hablen por WhatsApp. Citen a los padres o a quien sea, porque esto aplica para parejas, padres, hijos, quien sea, no hablen un tema complicado por WhatsApp. Marquen y escuchen la voz, el tono, háblenlo. Si no es en persona, aunque sea por teléfono, pero no escrito. Evitar las comparaciones y hablar de otros deportistas
u otros padres, no pongan siempre ejemplos, es que como tal, o es que como fulano, es que tal hace tal cosa. No comparen, hablen siempre de la persona, ya sea padre o jugador, del que están hablando y nada más, pero no les pongan comparaciones, sobre todo de compañeros de equipo, porque eso es odioso. Es como las comparaciones entre hermanos, no traen nada positivo. No intentar convencerlos ni buscar la aprobación, acá me faltó una S, buscar que entiendan. En ese punto lo que quiero decir es, hay veces que van a estar de acuerdo con los padres y hay veces que no. No los intenten convencer. Ustedes pueden plantear sus argumentos o la situación, etcétera, pero no necesariamente tienen que estar de acuerdo. Bueno, pero se está planteando el tema. Si no llegamos a un acuerdo, ok, pero esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y asumir ahí el rol de entrenador. Explicar qué debería pasar o qué debería hacer su hijo para mejorar. Esto muchas veces es porque si hay a veces muchos reclamos, lo mejor es explicarles, a ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo ahí. Suplente, no jugó. Tercer partido y sigue en la banca y sigue suplente. Entonces, si ustedes tienen un motivo, a veces esto es un tema delicado, porque habría que ver el caso particular y la forma de trabajo dentro de un equipo. Pero en este caso, por ejemplo, decir, a ver, es que para poner a tu hijo yo necesito que haga tal y tal y tal cosa. O que, por el contrario, deje de hacer tal y tal y tal cosa. Porque por ahí lo que quiero no es que haga, sino que deje de hacer, que deje de ser agresivo, que deje de ser grosero, que deje, no sé, ciertas conductas. Entonces, para que juegue, para que compita, para que yo lo pueda integrar a un partido, tiene que cumplir esto, esto y esto. Ser claros. Y ya con eso, pues, tienen como herramientas como para manejar mejor esta comunicación con los papás. Bueno, hasta ahí el tema de hoy. Les puedo mandar esta presentación, pero solo para resumir esto, tienen la reunión de inicio de temporada, las herramientas que les tienen que dar a los padres en competencia y ciertas habilidades que tienen que manejar ustedes. Hasta ahí, Emilio, si hay preguntas. Sí, Galatea, qué buena definición hiciste, pasaste por puntos que son tremendamente importantes y aclaradores para llevar bien esta relación y que nos va a servir, pues a veces un poco complicada, pero en la medida que tengas ciertas herramientas, ciertos puntos claros, lo digas desde antes en estas reuniones que tú mencionas, la verdad que te da un punto de comunicación diferente. Vamos a ir con las preguntas, que tenemos varias, así que hay mucha gente refiriéndose muy bien, les encantó la presentación, así que sí te voy a pedir que me la compartas y yo aquí obviamente la voy a vender barato porque estamos en crisis y cosas por el estilo, ¿no? Pancha Chamorro, ella está en el live, pregunta, ¿cómo se debe transmitir la idea de autonomía o independencia del deportista a los padres? Sí, muy buena pregunta. ¿En qué deporte está? No lo dice acá. Ok, bueno, no importa, vamos a hacerlo en términos generales. La idea de autonomía va acompañada de la maduración biológica de los chicos, de acuerdo a la edad, porque la autonomía de alguien a los 10 años no es la misma que a los 18 o a los 25. Entonces, lo que hay que transmitirle a los papás, que la idea de autonomía es importante de acuerdo a la edad y a medida que van creciendo y madurando, es importante que ellos también los vayan siendo más independientes dentro del deporte. ¿Por qué? Porque la idea de autonomía es necesaria sí o sí. Un deportista, y esto te preguntaba el deporte porque de acuerdo al deporte va a haber situaciones particulares, pero el deportista necesita tomar decisiones todo el tiempo, porque dentro de la cancha está solo o con sus compañeros,
pero tiene que tomar las decisiones, no importa si estoy jugando al básquet, pero si yo no sé si pasar el balón, si hacerlo, si a quién se lo paso, en qué momento sí, en qué momento no, o tiro un triple, o qué es lo que hago, o si estoy en un partido de tenis y yo no sé si cambiar el estilo de juego, a dónde jugarle, si ser más agresivo. Entonces, las decisiones se toman permanentemente, sobre todo en el deporte y en la competencia. Entonces, si el chico no va siendo autónomo, no va siendo independiente en el sentido de hacerse responsable de sus cosas y elementos para ir a entrenar, de su hidratación, del equipo deportivo que necesite, no va a tomar después decisiones en ningún caso y necesita ser independiente, necesita equivocarse, necesita aprender. ¿Por qué los chicos maduran mucho más rápido cuando empiezan a viajar solos, como en deportes, como en el tenis? Desde los 14 años viajan solos, hacen giras solos, y vos agarrás a uno de 14 que vive ese tipo de cosas, respecto de uno de 14 que todavía no salió de la casa y está todavía en el colegio y no sale sin los papás, la diferencia va a ser enorme y enfrentándose juntos, el de 14 independiente se lo va a comer al otro. Entonces, eso necesita un deportista, esa independencia, esa seguridad en sí mismo. Si yo hago todo por él, lo único que le estoy diciendo es que es un inútil. Ese es el mensaje. Entonces, lo que hay que decir, ¿se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. ¿Pueden pasar alguna situación? A ver, todo esto es adecuado a la edad. Hay que ir soltándolos, pero sí es necesario, sobre todo para que el chico tenga las herramientas de defenderse y enfrentar una situación tan complicada como es una competencia. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo y sí, se nota mucho la diferencia en los chicos que que maduran y son capaces de resolver sus temas y se nota fuera y dentro de la cancha. Un mundo de Claramente, diferencia. totalmente. Tenemos otra pregunta de Francisco Plaza. Dice, a una niña de 4 años, ¿qué es más aconsejable? ¿Que se enfoque en la parte de la entretención o en el desarrollo de las habilidades? ¿De 4 años? Sí. No, bueno, a ver, ¿en qué deporte hablamos? Tampoco sé de cuál deporte hablamos. A ver, en 4 años es un bebé. Es un bebé, o sea, olvídate de la parte técnica, no le vas a enseñar nada técnico, se la vas a enseñar a través del juego. Cuando hablas en 4 años, a ver, pregunto porque es muy diferente si está haciendo tenis Gimnasia. que gimnasia. La gimnasia es una disciplina en la que se desarrolla muy temprano. Eh, pero a los 4 años sí tiene que ser mucho a través del juego, aunque sea más temprana, ¿no? Porque sí le tenés que ir enseñando la parte de técnica, de ir haciendo lo correcto, sobre todo porque son disciplinas, y en el caso de la gimnasia, que son sumamente técnicas. Parece que hockey césped, me Ok, están diciendo por acá. ok. Sí, no, todavía Juego. no es tan temprano, digamos. Yo quería hacer la diferencia porque hay algunos, pero aunque sea una gimnasta donde te desarrollas mucho más tempranamente en el deporte, hizo una carrera relativamente corta, igualmente a esa edad tenés que asegurarte de que se esté divirtiendo, porque si no, no va a querer más. Toda la parte técnica, cuanto más chicos son, más diversión tiene que haber. Eso no significa que no estén aprendiendo, ¿eh? Lo que pasa es que la forma de aprender va a ser distinta. Los chicos aprenden a través del juego. Entonces, jugando es como van a aprender movimientos, tienen que tener súper buena, ahí sobre todo, no tienen ni desarrollado al 100 las habilidades motoras. No, vos le das una pelota y por ahí ni siquiera la atrapa bien. Entonces, ese desarrollo motor que todavía está en formación, tiene que ser a través del juego. Si yo trato de hacerle algo como súper técnico, es probable que no lo haga o se aburra o lo haga mal. Entonces, la forma en la que te lo vas a desarrollar
tiene que ser sobre todo con cosas que le diviertan. Perfecto, Gala. Tengo aquí después dos preguntas de Oscar Cerda. Él es el jefe técnico del tenis. Dice, ¿qué se hace? Su pregunta. Todos los padres dicen que no conversan de deporte con sus hijos, pero los niños dicen que sí. Y después la segunda pregunta, ¿qué hacer con situaciones de mala conducta en la cancha? Los padres justifican diciendo que su hijo respondía porque fue muy competitivo. Esas son sus dos preguntas. ¿La conducta en la cancha mala es de los padres o de los chicos en No, no, de cancha? los chicos y los papás lo justifican. Ah, ok. O sea, la conducta mala en cancha y el padre justifica esa conducta. Sí, sí, justifica, no es que es muy competitivo, Ah, entonces... sí, ok, vamos a la primera. ¿Qué hacer? Eh, que dicen que no hablan de deporte y los chicos dicen que sí, sí. Sí, normalmente te van a decir no, no presiono y los chicos sí, sí, sí. A veces no te dicen sí, me presiona, sino que lo miran al papá y le dicen, ¿no? No te lo dicen directamente, sino que ya te están con esos gestos demostrando que ellos, para ellos, es una presión. Porque muchas veces nosotros decimos algo, pero tenemos que ver cómo llega ese mensaje a la otra persona. Entonces, yo puedo decir tal cosa con cierta intención, o creyendo que para mí es tal cosa, pero a la otra persona le llega distinto. Entonces, en el caso de que los padres, a ver, nosotros no controlamos lo que se habla en la casa, lo que se habla en la mesa, lo que se habla en el auto después del partido, porque eso es terrible, si hay algo que odian es perder, y encima de perder, sentarme en el auto a escuchar a mi mamá o a mi papá con el sermón. Lo detestan porque además no les trae nada positivo, lo único que les genera es a la siguiente vez entrar a la cancha y estar pensando en el sermón que van a tener si pierden. Entonces, si yo estoy pensando en eso, obviamente que no voy a poder jugar tranquilo, ni bien, ni concentrado, ni enfocado, ni disfrutar mucho menos. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan. Yo no le puedo decir a los padres lo que tienen que hacer o lo que no. Yo te puedo decir lo que ayuda y lo que no le ayuda a tu hijo. Si se habla de tenis, hay muchos que dicen que una de las cosas que les ayudan es que no les hablen todo el tiempo de tenis o del deporte, porque les están, ya eso lo hablan con el entrenador, ¿no? O a veces con el psicólogo. Ya mi tenis lo hablo con mi entrenador, mi cabeza la hablo con mi psicólogo. No quieren a los papás estar escuchando otra vez tenis, quieren a los padres que les hablen de cualquier otra cosa, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o ¿qué te parece tal cosa? No hay que obsesionarse con el deporte, es importante, pero a veces también depende qué es lo que hablen, ¿no? No hay una regla realmente. Hay chicos que les gusta mucho hablar de su deporte, hay situaciones en las que si el padre juega también, o si es entrenador, también le va a hablar más, le va a hacer más correcciones. Lo que uno tiene que tener en cuenta como papá es, a ver, me estoy obsesionando, le hablo solamente de esto, o de qué manera le hablo, le estoy haciendo más hincapié en los resultados. Una de las cosas que comentaba el papá de Renata Sarasúa, Renata ahora está de 1, está 180, ¿no? Es la 1 de México. Y una de las cosas que él comentaba era, una de las cosas que yo aprendí es a darle mucha más importancia al esfuerzo que está haciendo mi hija en su entrenamiento, en sus cosas diarias, en todo lo que implica lo que hace a diario, que al resultado de ir a un partido, si lo perdió, si lo ganó, bueno. Si se perdió, veremos si seguimos y qué hay que mejorar y seguimos. Pero cuanto más arriba están de nivel competitivo, más empiezan a valorar el esfuerzo que el resultado. Eso es importante trabajarlo. Ahora, como entrenador hay que marcárselos a los papás, pero finalmente no controlamos qué charlas van a tener o cuáles no. Pero sí hay que marcarlo. De no obsesionarse. A ver, vamos a valorar mucho el esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que el primero que se siente mal, enojado, frustrado, triste, incluso sin confianza,
cuando pierde es el propio jugador. Si yo además de estar frustrada, enojada, entreno, a veces puedo perder, incluso habiendo jugado increíble y perdí, pero además lo tengo a mi papá que me está diciendo que hice mal esto, mal lo otro, mal tal, mal esto. Es insoportable, o sea, es insostenible el deporte porque llega un momento en el que ya no quieren más. Entonces, a mí, si no les gusta mucho y no están apasionados por lo que están haciendo, les va a resultar muy difícil mantenerse en el tiempo. Y la otra... La segunda te la recuerdo, porque tenía que ver con este chico que se porta mal y el papá lo justifica. Mira, en ese caso particular hay que ver qué es portarse mal. Yo preguntaría concretamente qué. Si es insultar, si es ser agresivo con el árbitro, con su rival, si es ser mal educado. Una cosa es ser mal educado, grosero, ¿ok? Y otra cosa es no saber controlar mi frustración en la cancha y golpeo la raqueta o, bueno, al estilo como era Federer, ¿no? De chico, te rompía 200 millones de raquetas y vos decís, bueno, pero es Federer. Bueno, sí, pero eso lo cambió. Entonces, depende que sea mal en la cancha. Si es educación, si es grosería, si es ser un Kyrios en la cancha, por decir, y poner ejemplos claros, no, ¿sabes qué? Ahí, como padre, tenés que poner esas pautas de educación, pero no en el partido. En el partido, no, déjalo, no te metas. Después, ahora, como papá justificarlo, depende que sea, porque si son pautas de educación, es que en realidad las pautas de educación vienen de la casa. Nosotros como entrenadores sí les tenés que poner. El entrenador tiene que ser un formador y ¿sabes qué? En la cancha eso no lo quiero. O sea, el entrenador ahí tiene que distinguir si son cosas ya de pautas de educación que deberían venir de la casa, marcarlas. Yo en mi equipo eso no lo voy a permitir, en mi cancha eso no lo voy a permitir y yo no voy a ser tu entrenador si vos no cambias estas conductas de educación y las puedes hacer. Entonces el chico puede optar y puede elegir si va a seguir siendo grosero, maleducado, o si va a cambiar para quedarse entrenando ahí, si no, te vas a otro lugar. Si son conductas que tienen que ver con la frustración deportiva, hay que trabajarlas con un psicólogo. Pero como entrenador le puedes dar ciertos tips, nosotros les damos tips de qué hacer con alguien que se frustra de esa manera. Bueno, si a vos ponerte así te va a hacer ganar todos los partidos, bueno, seguí. No hay una receta mágica, pero si eso no te lleva a tus mejores resultados, tendrás que cambiarlo y adaptarlo y ver ya con técnicas que trabajamos específicamente con cada uno, a ver qué le resulta para controlar esa frustración y que no baje su rendimiento. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente, totalmente. Después tenemos Diego Amoroso, el dueño del hockey césped en el club. Lo que más me preocupa son los padres que no les interesa ni se involucran con el deporte. ¿Tienes tips de acercamiento? Perdón, dije una broma con respecto al dueño, el jefe técnico del hockey césped. No importa, es igual. Lo vamos a... sí, a ver, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando no hay interés, es como el jugador que te llega, que no tiene una motivación alta, hay que buscarle la vuelta para ver por qué, si se la puede trabajar, pero el que quiere, quiere, y el que no, no. Entonces tenemos que ver el caso de cómo trabajar esa motivación. Con los padres, cuando no están tan involucrados, yo los reuniría, los citaría y les diría, mira, necesito esto de parte tuya. Si vos no lo podés hacer, a ver cómo lo podemos resolver. Porque cuando no están tan involucrados, es el caso contrario. O sea, por eso yo decía que lo importante es estar involucrados, pero de manera adecuada. Porque cuando no están involucrados, es otro problema. No llegan, no te lo llevan a competencia, ¿no? Hay que ver, yo los reuniría solos específicamente y les preguntaría cuál es la situación familiar y deportiva,
¿Y qué es lo que a nosotros nos gustaría? Yo creo que a tu hijo necesita esto, esto, esto y esto, me gustaría a ver cómo lo podemos resolver. Si por ahí a veces la mamá trabaja y no lo puede llevar, buscar a alguien que lo lleve, ver y plantearles el caso particular, de qué manera podrían estar un poco más involucrados. Perfecto. Rodrigo Grimal, el jefe técnico del voleibol, ¿consideras prudente que en las reuniones para dar estas estrategias a los padres participen los deportistas? No. No, hay que darles a cada uno su lugar. Lo que sí puedes hacer es, en esas reuniones de iniciales, es que sean solo para padres, donde cada uno, es lo mismo que yo te decía hoy, ¿viste? Cuando vos me preguntaste, ¿qué hacemos? ¿Ponemos papás? Te dije, no, los papás, ¿por qué? Porque si no le estás quitando la libertad a cada uno de poder preguntar o plantear más tranquilo. Es lo mismo que, a ver, en esas reuniones iniciales, darle el lugar a los papás, plantear todas las cosas que vimos solo con ellos, que se sientan libres, que no se sientan observados por los hijos, que por ahí pueden ser observados, juzgados, es que vos esto, vos lo otro. No, dejarlos, no hay que exponerlos, ¿no? Cuando vamos a trabajar con alguien no hay que exponerlos, sino porque eso va a hacer que la persona se cierre. Entonces hay que dejarlo tranquilo, que la persona esté ok, y darle chance de que empiece a hacer ciertos cambios. Y en todo caso, después sí hacer este tipo de reuniones con los jugadores, con los chicos, separadas. Yo a veces sí te recomendaría hacer algunas juntos, con algún tipo de dinámica, pero con un psicólogo deportivo en el medio, que te la pueda guiar, para que no se te armen problemas dentro del grupo, porque eso puede resultar peor y salir peor que antes. Entonces, nosotros Sí, trabajamos muchas veces dinámicas y a mí a veces que me ha resultado increíble las cosas que salen, donde los padres empiezan a ver cómo se sienten sus hijos cuando cambias los roles. Pero eso a veces sí me asesoraría con un psicólogo del deporte para manejar esas dinámicas, pero son muy buenas cuando los juntas. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. René Flores, ella es la jefa técnica del patinaje artístico. Dice que es muy buena la charla, muy interesante. ¿Cada cuánto tiempo aconsejas sesiones con los papás? Eso va a depender mucho de cómo esté formado el equipo y de los objetivos que tengan. O sea, con los papás, eh, a ver, casi como como lo mínimo sería hacer las reuniones de principio de temporada, las del cierre de temporada, qué hicimos bien, qué vimos, como un cierre de qué cosas se trabajaron bien y qué faltó. Siempre poner una y otra, no hablar solo de cosas negativas, sino mezclar lo negativo y lo positivo. Y por otro lado, poner en la mitad, durante la temporada, ciertas reuniones con los papás, de acuerdo a cómo vayas viendo la dinámica del grupo también o de las necesidades, porque podés poner una sobre la parte de tips para competencia, otra cuando hay, por ejemplo, algún tipo de conflicto, hacer una reunión, cuando estás viendo que hay ciertas cosas que no, reunir a los papás otra vez, cuando haya algún tema específico para trabajar, cuando haya una competencia importante, previo a eso, qué se va a esperar de los papás y de los chicos en esa competencia. Entonces eso va a cambiar mucho de acuerdo a la dinámica que se esté dando. Gracias, gracias Gala. Auro, desde el punto de vista de un apoderado, ¿qué decirles a los niños si no quieren ir a entrenar? Desde el punto de vista de... Del apoderado, Ajá. desde el punto de vista de un apoderado, ¿qué decir los niños cuando lo van a entrenar? Esto cuando uno sabe que sí les gusta, pero están cansados, poco motivados en ciertos momentos del año. A ver, ahí tenés que ver mucho la edad y el nivel de competencia, porque cuanto más chicos son y vos les pones un entrenamiento agotador, necesitan tener siempre un equilibrio con el descanso y con la parte social. Cuando están muy cansados, a veces es mejor darles, no sé, como bajarle un poquito
eh, eh, y darle por ahí algún día de descanso y que vuelva renovado, ¿no? Pero eso hay que verlo muy en el caso individual, porque hay que ver por qué viene esa desmotivación, si por un cansancio físico, mental, si por falta de resultados, si por algún tipo de presión específica, si porque son muy chicos o porque está entrando en la adolescencia, y la adolescencia es una etapa de crisis, un filtro para el deporte, porque empiezan a cambiar sus intereses. Entonces, ya si yo no puedo ir a las fiestas de 15, no puedo ir a ver a mis amigos, están todos reunidos, o me dejan de invitar, me dejan de llamar, eso lo empieza a sufrir un adolescente. Entonces, de acuerdo a la etapa y a las demandas deportivas y a cómo se esté dando el entorno del deportista en ese momento, habrá que manejárselo de manera distinta, pero sí hay que echar un ojito a ver qué es lo que está pasando, porque si no lo trabajás, en un momento se va a salir. Perfecto. Nicolás del Campo dice, él desde el hockey patín, dice que tuvieron una reunión con los apoderados a principio de año y si crees que es necesaria hacer una post-pandemia. Creo que claramente Sí, sí. sí, sí. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando por Zoom, ¿no? Con el equipo en natación, por ejemplo, Zoom, y todo, desde la parte física hasta la parte de motivación, les hicimos actividades, hicimos competencias por Zoom con un equipo de Argentina, o sea, todo esto, pero una vez que se empiece a abrir otra vez la temporada y termine esta faceta de pandemia, hay que hacer una reunión post pandemia. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener que trabajar eh, cómo vienen, cómo llegan física y emocionalmente, digamos, qué cosas pasaron y con qué expectativas llegan, con cómo vienen ahora. A ver, cálmense, dependiendo el deporte, dependiendo el nivel, un montón de cosas donde tenés que tener mucho cuidado de que no quieran hacer, si no hicieron mucho mantenimiento físico durante la temporada de pandemia, tenés que tener cuidado que no empiecen a querer hacer todo la primera semana y terminen lesionados, que no haya tantas expectativas respecto de si alguna competencia es medio cercana y no tener los resultados. Entonces, sí, la reunión hay que trabajarla post pandemia para trabajar un poco a ver cómo están, cómo la pasaron, qué pasó. Tampoco sé si tuvieron contacto o no durante la pandemia. Entonces, eso también tenés que. Si no tuvieron contacto, reunión obligada para ver cómo están, pero sobre todo para ver expectativas con las que llegan y emocionales. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo llegan? ¿Tranquilos? ¿Paciencia? Sí, tiene que haber una etapa de contención. Perfecto. De nuevo, Nicolás del Campo. En una categoría sub-11 formativa hay distintos niveles de jugadores y dice los padres presionan para que compita con los mejores. ¿Qué consejo se le puede dar a los entrenadores para que manejen ese tipo de situaciones con los padres? Sí, ahí tenés que ver si están, todos los padres quieren siempre que jueguen, quiero que mi hijo juegue con los mejores, pero ahí tenés que ver, o sea, si quieren que jueguen con los mejores, pero están dentro de un equipo, hay reglas del equipo. Entonces, ningún jugador es tan bueno como todos juntos, ¿no? Porque, sobre todo en deportes de equipo, ese es el concepto que se maneja. No es un deporte individual. Entonces, todos queremos que jueguen con el mejor nivel, todos queremos que uno progrese, pero no estamos solos y está dentro de un equipo donde hay reglas. Entonces, ahí es donde antes se hablaba ahí se te van a contraponer muchas veces los intereses individuales y colectivos, pero los tenés que equilibrar, los tenés que trabajar, hay que hacerle entender a los papás que él no está jugando tenis. Y a veces, aunque sea tenis, a menos que estés en un nivel donde ya tenés tu coach individual, estás dentro de una academia de tenis y tenés que saber ser colaborativo y trabajar tanto para arriba como para abajo, porque ese es el mejor jugador, el que se adapta a los mejores, a los que juegan bien, a los que no juegan tan bien, es el que se va sacando lo mejor de sí mismo, no importa con quién tenga al lado.
Y ahí también estaría muy bien esta estrategia que dijiste de las reuniones, donde se explica y se deja desde antes de iniciar. Por una vez iniciado, más difícil poder explicar cosas porque ya tengo a los papás con una Claro. cierta... Ahí cuando te vienen con eso, es decir, ¿vos te acordás en la reunión de principio de año donde se planteó el tema de la colaboración, de trabajar? Hubo un punto en el que les nombré de objetivos colectivos e individuales. Bueno, ahí está. Eso se trabajó. Te pido que recuerdes esa reunión. Si no asististe, no sé, la Sí. próxima sería importante que estuvieras, sí. Y esa que planteaste al final de no tratarles de convencer, sino que de explicar, creo que eso es fundamental, porque convencer a un papá que no quiere ser convencido, no hay forma. No, y tampoco hay que estar de acuerdo en todo, con todo, sería imposible. Y nada que bueno, ojalá. Si vos tenés a todos los padres de acuerdo en algo, bueno, o sea, presentámelos porque sería increíble. Pero no vas a estar de Yo acuerdo en sí lo todo. logro, yo sí lo logro, yo no sé cómo te va a ti. Claro, lo que pasa es que en eso, a ver, no se puede estar de acuerdo. Y el punto no es estar de acuerdo en todo, porque además los roles son distintos de cada uno. Entonces uno los va a ver desde su lugar de padre de uno que juega bien, de padre de uno que está todo el tiempo en el banco, de padre que quiere ciertas cosas para su hijo, desde el entrenador, desde el jugador. Entonces cada uno va a ver las cosas desde su lugar. Por eso a veces las estrategias de cambios de roles son muy buenas, porque ahí te generan mucha empatía y te hacen entender cómo se siente el otro. Totalmente de acuerdo. Marjorie Romano, del patinaje artístico, dice, ¿cuál es la mejor forma de plantearle a los padres el tema de la buena alimentación? Que algunos se lo toman mal. Ah, sí, eso es importantísimo. El tema de la buena alimentación es un tema bastante complicado de acuerdo a la cultura en la que estemos y por otro lado a la familia, porque pero el tema de la alimentación eh, hay que marcárselos y hay que trabajar idealmente con una nutrióloga, que es la que les va a explicar. Pero yo, por ejemplo, les marco la importancia. A ver, si vos estás entrenando tanto, ¿cuántas horas le metes a tu deporte? ¿Cuántos días a la semana y horas vas? ¿Cuántas cosas dejas de hacer para entrenar o para ir a una competencia? ¿Trabajás el físico, tenés tu preparador físico o incluso o sea, cuando van al psicólogo deportivo, le estás metiendo al psicólogo deportivo, pero ¿por qué no le estás dando importancia a tu nutrición como le das a tu entrenamiento? Si las dos son igual de importantes. Si vos no te alimentás bien, no vas a rendir bien, porque es tu combustible para rendir, para no lesionarte, para funcionar mejor. Entonces, la parte de nutrición, en realidad lo ideal es asesorarse con una nutrióloga, tener charlas, incluso buscar charlas con los papás y con los chicos, con un nutriólogo. Les, es tan importante eso, pero es una cuestión también muy de la familia, en cada familia se come distinto, pero lo que sí es importante es ir generando la conciencia de que cuanto antes se cambien esos hábitos alimenticios, mejor. Porque además en deportes como la gimnasia, ni hablar, o sea, en deportes de gimnasia tenés, o taekwondo, donde vas, o en boxeo, donde tenés control y categorías según el peso, entonces ahí son mucho más estrictas. En otros deportes por ahí no, pero el rendimiento va a cambiar de acuerdo a lo que entrenás, a lo que trabajás física, técnica, mentalmente y sobre todo la base que vos tenés para rendir, que es la parte nutricional. Muchas gracias, Gala. Después tenemos a Sebastián Gajardo, él es el jefe técnico del rugby. Dice que cuando en la etapa de formación el enfoque fue en el resultado y no en el desarrollo, ¿qué pasa con esos deportistas cuando son adultos? Va a depender de cada uno. Mirá, cuando vos trabajás muy enfocado al resultado, va a depender mucho de la historia, de la experiencia y de la personalidad de cada uno. Yo no puedo decirte, ahora este va a ser, le va a pasar tal cosa o va a actuar de tal manera.
No necesariamente, porque si no todos actuaríamos igual, y no es así. O sea, de acuerdo a lo que esa persona haya vivido como experiencia en esa etapa, y cómo la haya vivido personalmente y la personalidad que tenga, después va a actuar. Algunos actúan con el mismo patrón y otros van a actuar en contra, van a decir, no, yo esto lo sufrí de tal manera que no quiero ahora, si soy entrenador, por ejemplo, transmitir lo mismo. En realidad es como no se puede adivinar cómo lo van a vivir. O sea, es algo que pasó. Lo que es importante es ver esa situación, que en etapas de desarrollo lo ideal es no enfocarse demasiado en el resultado, o más en el resultado que en el desarrollo. Totalmente. Araceli, no sé, viene del patinaje. Dice, una deportista de 13 años que ama el patinaje, pero está muy desmotivada con toda esta situación, y que dice que se quiere retirar y que ya no quiere competir, pero se nota que está muy triste y llora por eso. ¿Cómo se le puede aconsejar a un padre o madre en esa situación? ¿Está desmotivada por la pandemia? Seguramente creo que es lo que intenta decir. Sí, sí, eso. ¿Ustedes ya están entrenando? ¿Ya tienen? No, no, Ah, no, sí en o pista sea, no, todavía pero sigue sin entrenar. Sí. sí. Bueno, eso es algo que estaba pasando mucho. A ver, yo lo primero que le diría es, mira, la situación, las decisiones importantes no se toman en momentos de crisis, porque vas a estar tomando una decisión con emociones negativas que seguramente no van a ser las mejores para tomar una decisión. La decisión se toma cuando todo va bien. Cuando vos saliste de una competencia y te fue increíble y ganaste y tuviste el resultado que querías o más, ahí tenés que tomar la decisión. Porque eso es lo que te va a dar la pauta realmente si la querés dejar o no. Tomar decisiones en momentos de crisis van a estar totalmente influenciadas por el momento, por las emociones negativas, por algo que no controlamos en este momento. O sea, en este momento el estrés, la ansiedad, la frustración, la depresión, están, o sea, a flor de piel de todo el mundo. Entonces, la desmotivación, todos la están sufriendo porque ya están hartos o de hacer Zoom o de hacer ciertas cosas. Es desmotivante y es normal. Entonces yo le diría que es muy normal que se sienta así, que no es la única, que le normalizaría esta situación que está pasando, pero trataría de buscarle la forma en la que se mantenga de alguna manera eh, trabajando esa motivación. Nosotros les tuvimos que inventar así, pero, o sea, cantidad de cosas hemos hecho, porque yo en la segunda semana de cuarentena le dije al entrenador, ¿sabes qué? Olvídate del físico, olvídate, le vamos a trabajar esto, pero hay que trabajar sobre todo motivación, porque si no, dentro de 2 semanas no tenés a nadie conectado en el Zoom para hacer físico. Entonces se fue manteniendo de esa manera. Y no se mantiene al 100, pero se va manteniendo, ¿no? Si no lo haces, vas a quedar en cero. Entonces ahí hay que explicarle por ahí que ella lo que está pasando es totalmente normal, pero que es una situación que no depende de ella, que nadie eligió esto, que todos están pasando por la misma, que no es la única que no está entrenando, pero que esto va a pasar, que tarde, o sea, que tarde o temprano es una situación que tenemos que saber eh, sobrellevar, y que si ella ha entrenado tanto tiempo, una pandemia, que es algo que no esperaba nadie, no la puede eh, sacar de algo que a ella le gusta tanto, digamos. Habría que ver el caso particular de la nena, pero sí normalizar la situación de pandemia, la desmotivación, y por otro lado tratar de buscar qué cosas la pueden seguir motivando. Al momento de volver, tiene que estar lista. Perfecto. Dos preguntas. Dos preguntas, ya nos vamos a almorzar. Ha estado increíble la respuesta. Gracias, Galatea. Ha estado muy interesante. Muchas personas se refieren que están felices. Así que Gracias.
Les vamos a recordar antes las dos preguntas, que las preguntas que venían orientadas de padres a psicólogos las vamos a dejar para una próxima charla que Galatea nos va a dar el privilegio de dar exclusivamente para todos los papás del club, y ahí van a poder hacer ese tipo de preguntas directamente. Vamos con las últimas dos preguntas. Dice que muchos papás cargan a sus hijos, por ejemplo, delante de ellos dicen que mi hijo es el mejor, es talentoso, etc. Y he visto muchas veces que eso trae inconvenientes cuando estos chicos tienen que mostrar estas etiquetas impuestas. Pregunta, ¿cómo manejamos eso cuando vemos que es muy acentuado, incluso ya hemos hablado con esos padres y no hay cambios? Sí, a ver, es muy complicado porque si vos le explicás algo a los papás y no lo hacen, o por ahí no lo entienden, no, o sea, no lo podemos controlar. Es muy complejo. Lo que sí creo es que hay que entender que tenemos límites. O sea, yo te puedo dar las herramientas, pero vos sos el que va a decidir si las utiliza o no. Yo le puedo explicar a los padres, puedo hacer todo lo posible, pero si los padres lo cambian o no, ya no depende de nosotros realmente. Entonces es muy complejo, pero hay que estar reforzando permanentemente, no decir, bueno, chao, ya, listo, sino que en el momento en el que por ahí da la situación, se vuelve a plantear, ¿no? A veces decir, mira, yo veo que tu hijo está cargando. A ver, cuando pasa esto, lo que le pasa a los chicos es que cargan la presión de que tienen que ganar, ser el mejor, ser el campeón, y no es real, porque en algún momento vas a perder, en algún momento va a haber alguien mejor que vos, entonces lo que único que le estás generando es una presión enorme de cargar con una mochila de plomo que en algún momento le va a pesar más y no la va a poder sostener. Entonces, eso va a generarle una sensación de que no soy bueno, no sirvo, ahora no soy bueno, por lo tanto no me quieren, porque va muy asociado. Cuando la relación del padre va muy digamos, esa relación de valorar, de festejar, de querer, de resaltar o de hablar del hijo, relacionada a los resultados, para los chicos es cuando gano, me quieren, cuando pierdo, no. Entonces es muy peligrosa desde ese punto de vista porque se mezcla la conducta y el rol de padre con el resultado deportivo, cuando no debería mezclarse. Yo te tengo que querer y valorar más allá de tu resultado. Eso es lo que hay que explicarle a los padres, esa presión y ese miedo que se termina generando por el hecho de no ser queridos por los padres cuando no tengan resultados, no ser valorados. Entonces es muy complejo eh, y habría que trabajar muy bien esa forma, pero realmente no depende de nosotros de cómo actúen los padres. Hay que darles esas pautas, esas herramientas y entender que de ahí para allá los que deciden lo que van a hacer son los papás. Que sí, estoy totalmente de acuerdo en esa frase, ¿no? Que el papá entienda esa dinámica. Y a muchos papás le hace mucho sentido porque no se habían dado cuenta de alguna Sí, ¿no? forma que era así, era parte, quieren ayudar, muchos papás quieren ayudar y creen que con la presión o ese tipo de cosas, pero una vez que lo entienden desde el punto de vista, como lo dijiste, desde el hijo, desde el chico, muchos tienen una transformación con esa idea. Sí, eso es algo muy, muy común, sobre todo en una sociedad como la de hoy, donde somos educados en las que siempre hay que estar, somos una sociedad exitista, donde siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que ganar, ser los mejores, no se nos permite tener emociones negativas, llorar, frustrarnos, deprimirnos, son parte no seríamos robots si no tuviéramos todo eso. Entonces es importante dar lugar a esas partes negativas que por algo están como emociones funcionales del ser humano, y es necesario dejar que a veces no nos sintamos bien, a veces vamos a perder, a veces no vamos a tener el resultado que queremos, pero hay que seguir, hay que seguir. Si yo quiero esto, voy a seguir luchando por tener esos resultados, pero no significa que si
no gano, no soy bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa actitud a veces de presión, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer lo otro, y vamos, y tienen que ganar, genera una presión negativa completamente, y los padres lo hacen muchas veces con esa intención de sacar lo mejor. Porque muchas veces, a veces me han dicho, ay, es que yo creía que lo estaba ayudando, cuando en realidad, o sea, no es así. Hay casos en los que los chicos los enfrentan a los papás. Llega un momento en el que el chico le dice, basta. Y te pueden pasar dos cosas, si le gusta mucho el deporte, seguir para ponerle un alto al papá y decir, ya, basta con esto, déjame, o abandonar el deporte cuando no es lo que más les gusta. Y la última pregunta, Gala. Ana María Lecumberri, ella es la jefa técnica del triatlón. Dice, ¿cómo trabajarías a los padres de deportistas, de deportes individuales, cuando los deportistas entrenan como equipo? Que seguramente Sí, sí, buena pregunta. De la misma manera, o sea, tenés que trabajar en cuanto a esta estructura que yo les di de habilidades del entrenador y las reuniones, qué temas plantear, eso se trabaja de la misma manera, digamos. Habría que hacer una planificación por ahí específica en función de lo que ella está viendo ahí, ¿no? De cosas concretas. Cuando vos ves situaciones concretas es más fácil trabajarlas, vamos a hacer tal cosa. Porque si no es como trabajar medio en una situación o en algo en el aire que vos no sabes si les puede funcionar o no. Siempre hay que trabajar con la situación concreta. Pero de la misma manera, o sea, tener este tipo de estructuras en función de los objetivos que ella tenga y hacerles entender que el entrenamiento se entrena. ¿Por qué se entrena? ¿Por qué entrenamos en equipo? Por tales y tales motivos. Puedes decir porque se entrena. De hecho, de ahí surge la psicología del deporte. En deportes individuales que al entrenar en equipo rendían mejor. Cuando la psicología del deporte surge porque se vio que los ciclistas al ir en grupo rendían más que cuando iban solos, el mismo. Y de ahí surge esto, es decir, ¿por qué se potencia el rendimiento cuando van en grupos y son los mismos ciclistas que van individuales? Eso hace que uno vaya compitiendo con el otro de manera sana, y esa competencia y ese entrenamiento en grupo genera una competitividad que hace que cada uno vaya progresando individualmente. Entonces, es lo mejor que les puede pasar, porque cada uno va a ir mejorando, y eso es algo que tanto ellos como los papás es bueno que sepan, pero de hecho es la base del nacimiento de la psicología, en cosas así. Cuando tenés en deportes individuales, como es el tenis, es lo mismo. ¿Por qué hay ciertas etapas en las que de repente salen cantidad de jugadores? Porque unos van potenciando a los otros, y cuando tenés uno solo bueno, no tiene ni parámetro de comparación, entonces el progreso que hace, al no tener esa competitividad cerca, sana, lo hace progresar menos. Perfecto. Muy bien explicado, Gala. Yo te va a hablar ahora Marcelo para hablar como club. Yo personalmente estoy feliz de esta conversación. La verdad que creo que lo hiciste muy bien. Te felicito también por lo importante, por lo claro de tu exposición. Muchas gracias por haber compartido este momento. Me da mucho gusto verte que estás muy bien. Y bueno, me despido y de nuevo decirte muchas gracias y felicitaciones por la profesionalidad que le pones a tu trabajo. Así que Marcelo te va a dar unas palabras también. Gracias, Emilio. Bueno, Galatea, un gusto para todos nosotros como club haberte escuchado. La verdad que ha sido un tema súper importante y relevante para nosotros como entrenadores. Aquí prácticamente el 100% de las personas que estuvieron aquí en el Zoom directamente eran casi todas entrenadores, algunos que también son apoderados, pero muy poquito. Pero el foco que justamente nosotros estábamos buscando era esta herramienta, que muchas veces se hacen charlas de psicología para deportistas, charlas de psicología digamos, para los padres específicamente, pero este punto que es el que a nosotros nos interesa, porque es clave en el desarrollo también desde el punto de vista genérico del deportista.
no podemos dejar esta relación afuera. Entonces, es re importante para nosotros como entrenador y como club tu aporte. Así que muchas gracias. Espero que Emilio pueda coordinar una nueva reunión contigo. Realmente un gran aporte. Así que te agradezco mucho, Galatea, en nombre de todos. No, al contrario. Bueno, ha sido un gusto. Millón de gracias por la confianza, la invitación. Espero que les haya aportado. Y sí, son temas, o sea, que permanentemente, finalmente, siempre vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que no sabemos qué hacer, o nuevas incluso. Pero bueno, aquí estaré para aportarles lo siguiente, si es específico para padres, también, que es importante. Lo que es súper, como para cerrar, importante es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, entender que como entrenadores tienen un rol muy específico, pero tienen que fluir con el resto de las partes, que son el deportista, los padres, el psicólogo, ¿no? Todo el equipo que está detrás, y cuanto mejor funcione cada una de las partes, mejor le va a llegar toda la comunicación final al deportista. Muy bien. Muchas gracias también a todos por estar presentes. Tuvimos una gran convocatoria hoy día, tanto por esta parte, por Zoom y directamente, y también por Facebook. Así que esta nueva forma nosotros de comunicarnos. Así que un saludo también, un abrazo grande. Cuídense todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Un Gala, saludo. gracias, que estés muy bien. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias.